muy rápido se pasó, por lo menos para mí. Llegó la mitad de año casi sin darnos cuenta. Así que vamos a aprovechar este último encuentro y contarles que la idea evaluativa de esta materia tiene que ver con la construcción de un trabajo práctico que estamos pensando que sea en grupo, entre dos y tres personas, es decir, máximo tres, no menos de dos, ¿no? Eh, no poner un número fijo, porque por ahí, qué sé yo, depende de cómo se puedan coordinar, entonces tener ese margen entre dos y tres. Y si no sucede nada raro, yo estaría cargando el trabajo, la consigna de trabajo, el día jueves para que ya esté activo el viernes y para entregar eh, lunes, martes de la semana que viene, ¿sí? O sea que tendrían varios días con posibilidad de trabajo, ¿sí? Eh, Estoy pensando en una, como para que ustedes más o menos vayan craneando, imaginando, que construyan un caso problemático y puedan resolverlo con ayuda de algunas de las cuestiones que vimos a lo largo de los distintos encuentros, ¿sí? Ya después voy a expresar bien en la consigna algunas características, pero ese sería más o menos el eje, ¿no? Eh, Va a ser un trabajo de reflexión de ustedes, no es tipo manual al estilo del trabajo práctico que hicimos con el formulario de Google, sino que ustedes van a tener que elaborar y pensar cómo resolver una situación problemática que ustedes van a proponer, ¿sí? Eh, Hacerlo bien práctico. Así que bueno, por ahí más o menos va a andar la cosa, ¿eh? Em, Ahora la idea es poder arrancar con el último encuentro, eh, que es más una contextualización a partir de algunos conceptos, una contextualización del universo de la estratificación, las clases, eh, y un concepto que seguramente ustedes lo han escuchado, que es el de movilidad, ¿no? ¿Qué significa, ¿no? ¿Qué significa poder estratificar una sociedad? ¿Qué significa poder identificar clases sociales, ¿no? Y qué es lo que sucede cuando hay movilidad. Entonces, un poco va de eso. Yo voy a hacer solamente una reflexión, voy a dar algunas pautas en relación al texto que tienen para la unidad, para el encuentro número 10. Y luego, como hicimos la clase pasada, vamos a ver cuatro videos cortitos, ¿sí? Que hablan de esto y que luego se los voy a pasar para que los vean. Son videos más cortitos que los anteriores, de 3 4 minutos nada más, ¿sí? Pero vamos a arrancar con el tema de estratificación, ¿no? Es una categoría que viene de la sociología, ¿sí? Y hay algunos pensadores, algunos sociólogos, algunos filósofos, algunos economistas que han tirado alguna idea de lo que significaría esto, ¿no? Y arrancamos allá hace tiempo, siglo XVIII, Karl Marx, post o contemporáneo a la revolución industrial y lo que generó eso, eh, él establece clases antagónicas en la sociedad, identifica clases antagónicas. Quienes han leído algo de revolución industrial o algo de Marx, ¿sí? ¿Alguien se acuerda cuáles son las dos clases sociales que están en pugna en esa sociedad que Marx identificaba, que tenía que ver y que estaban definidas por las relaciones de los medios de producción? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habían dos clases sociales. ¿Alguien se acuerda? ¿No era la El burguesía y taylorismo y el Fordismo. Ahí, la burguesía es uno el El proletariado. proletariado? y el proletariado, exactamente. La burguesía tenía los medios de producción, era el dueño de los medios de producción, el que aportaba el capital, ¿m? El capitalista le diríamos hoy, ¿no? Y el proletariado eran los obreros que aportaban su fuerza de trabajo
y eso lo vendían y recibían un pago por eso. Marx va a decir, estas clases están en lucha y en pugna permanente por la distribución de la riqueza, el tema de la plusvalía y demás. No nos vamos a meter en ese tema, solo para indicar que ya Marx, ¿sí?, en aquella época establecía una división de clases que era la burguesía y el proletariado. Un poquito más adelante, Max Weber incorpora a esa división, ¿sí?, de la sociedad, dice que hay tres dimensiones, ¿sí?, dividido en la clase, que está dada por lo económico, es decir, el nivel de ingresos, el estatus, que tiene que ver con el prestigio asignado al lugar o al rol que ocupaba o la identificación con cierta valoración de lo que se hacía, ¿sí?, el tipo de tarea que se hacía, ¿sí? En ese sentido, podríamos decir, bueno, el empresario o el capitalista era más valorado que el que no lo era. ¿M? Entonces era clase económica, el estatus o prestigio y el tema del poder vinculado a lo político. Tres dimensiones para conceptualizar cómo podías dividir a la sociedad. Y más acá, Pierre Bourdieu, ¿sí?, introduce un concepto que es el concepto de capital, que hoy se sigue manejando, ¿sí? Se habla de capital humano hoy, por ejemplo, ¿no? No se habla, o casi no se habla de recursos humanos, sino que se habla de capital humano. Bueno, Bourdieu incorpora ese concepto de capital y habla de capital económico, capital cultural, capital social, ¿sí?, capital simbólico, ¿sí? Pero dice algo interesante. Dice que las desigualdades, ¿sí?, se siguen reproduciendo a lo largo de la vida de una sociedad más allá del ingreso, ¿sí?, que no tiene que ver solo con el ingreso para determinar una clase social, ¿no? Eh, y también van a tener en el texto una referencia a dos investigadores de la Unidad Católica, la Universidad Católica. Ustedes saben que la Universidad Católica eh, tiene el observatorio social, ¿no? Y que hace análisis de pobreza y demás. Ahí hay dos investigadores, uno que es el director del observatorio social, que es Agustín Salvia, y el otro investigador, Diego Cuartuli. eh, Dice, coincidente con Bourdieu, que la estratificación no depende o no se identifica solo con el nivel de ingreso, sino que hay otros factores que nos hacen tener una referencia de la clase social en la cual podríamos estar incorporados, que es el acceso a la educación, la formalidad o la informalidad laboral, ¿sí? Si he nacido en una familia humilde o en una familia de ingresos altos y con acceso a todas las posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros vamos a intentar en esto y con algunos otros elementos que vamos a ver antes de ver los videos, vamos a intentar darnos una idea de cómo es la estructura o cómo podemos leer o interpretar la estructura social, ¿sí? Que nunca es una interpretación del caso individual, ¿sí? Sino que es más la identificación de una estructura, ¿no? Una conceptualización de cómo estaría funcionando y estaría constituida esa sociedad, ¿no? Eh, y en el texto van a tener un ejemplo actual de cómo está armada esa estratificación en nuestra Argentina, con datos hasta el 2025. Y ahí ustedes van a ver, no sé si lo tienen a mano, pero van a encontrar que hay una polarización entre la divide en clase baja superior, clase media alta y clase alta. Bien, hay Perdón, una... profe, y clase Sí, indigente, nosotros que no llegamos a cobrar al millón, los docentes. bueno, ahí eso ingresaría en la clase menos,
A ver, todo esto tiene indicadores. Hay indicadores de pobreza. Es decir, cuando una familia se considera pobre, cuando se considera indigente y tiene que ver con el valor de la canasta básica, ¿sí? Fundamentalmente, ¿no? El índice de precio del consumidor, bueno, todos esos indicadores que estamos acostumbrados a leer. ¿Mm? Esto es un modo de distribuir la sociedad según los ingresos que, según los datos del INDEC, se establecen. Y habla de que hay un cuarto de la población, ¿sí? Un 26%, que se considera clase baja, es decir, tiene ingresos insuficientes y alta vulnerabilidad. Cuando se habla de vulnerabilidad, estamos pensando, o se está incluyendo allí, la la no accesibilidad o la inaccesibilidad al sistema educativo, al servicio de salud, ¿sí? Las coberturas mínimas indispensables, ¿no? Desescolarización, falta de vacunación, ¿sí? Es decir, eh, casi excluidos de esas cuestiones que lo ponen en riesgo vital. ¿Mm? Eso, la clase baja, un 26%. Un 26% clase baja superior, que está apenitas sobre la línea de pobreza, pero es muy fluctuante, ¿sí? No hay un ingreso permanente, ni asegurado, estable, y entonces puede variar entre la baja baja y la baja superior, ¿no? Después está la clase baja media, ¿sí? O media baja, perdón, media baja, ¿m? Que son ingresos medios, Eso. ¿sí? Con fragilidad. ¿Qué quiere decir? Y ahí también, estos tres que he mencionado andan en un 26%, casi un cuarto de la población total. Eh, Solo que tiene mayor estabilidad económica, ¿sí? Pero esa estabilidad no es permanente, ¿sí? Hay un poco más de estabilidad, pero ahí llega solo un 17% a la clase media alta. Y de ahí pega un salto, hay una brecha donde no hay nada, hasta el 5% de la población que está concentrada en la clase alta. Solo 5%. Fíjense, tenemos un 75-78% en clase de media baja a clase baja, un 17% de clase media, ¿sí? De ingresos estables, y una concentración del 5%. Este es un modo de entender cómo se distribuye el ingreso en la República Argentina con datos al año pasado, al 2025, ¿no? ¿Qué leemos de esto? Que más del 50% pertenece a los sectores bajos, ¿no? Y la brecha que se establece con el sector de mayores ingresos o de concentración de ingresos, que es solo el 5%, ¿no? Ahí la interpretación de esto es que hay una distribución dual de la sociedad, ¿no? Es decir, un grupo mayoritario, ¿sí? De ingresos bajos y un grupo minoritario que concentra la riqueza, ¿no? Dualización social, ¿sí? Que manifiesta la brecha entre los sectores. ¿Mm? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vamos hasta ahí, Sí, chicos? sí, 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 perfecto. Ok. Sí, 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 sí. profe. ¿Esos datos son fehacientes realmente? Sí, 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 son datos del INDEC y del observatorio de la UCA. Así es. Por eso ahí, si ustedes se fijan, no sé si tienen el texto a la mano, está el enlace al repositorio de la UCA, ¿sí? Ahí pueden encontrar los datos, ¿sí? Eh, Esto lo mencionamos solo como para tener unos elementos de cómo interpretar lo que pasa en la sociedad. Es decir, cuando escuchamos noticias de crecimiento económico, bueno, la pregunta que podríamos hacer, perfecto, ese crecimiento económico, ¿cómo se distribuye? ¿A dónde va ese crecimiento? ¿Sí? ¿A qué clase social, a qué estructura de la sociedad o a qué sector de la sociedad, a qué agrupamiento va dirigido ese ingreso, ¿no? Y uno podría preguntar si va dirigido a las clases
menos beneficiadas o a las clases más concentradas, ¿no? Eh, Podría ser una pregunta. Eh, Después tenemos otro concepto que es muy interesante, que es el de movilidad social, ¿no? Y hay dos conceptos de movilidad social. Intergeneracional, ¿sí? Que es el corrimiento entre esas clases sociales de padres a hijos, ¿sí? Un padre o unos padres que esto lo podemos ver quizás la generación de mi edad o más chicos, de padres quizás con un nivel de estudio de un nivel primario y con cierto acceso a bienes y servicios, ¿sí? Y lo que pudimos conseguir la generación siguiente. Entonces, la movilidad puede ser vista de manera intergeneracional, que es una comparación entre padres e hijos, o intrageneracional, que es la movilidad social pensada desde un único sujeto, es decir, cómo ese sujeto, ¿sí? Ha ido teniendo movilidad social, que puede ser ascendente o puede ser descendente la movilidad, es decir, de pasar de una categoría o de una clase mejor posicionada a una menos posicionada, la descendente, o a la inversa, ¿sí? Esto lo hemos escuchado porque van a leer o van a ver que la movilidad ascendente no está garantizada solo por un mayor nivel de ingresos, sino que tiene que ver con el acceso a la educación, por ejemplo, a la educación terciaria, universitaria, tiene que ver con el acceso a la recreación, tiene que ver con el acceso a la salud, es decir, una medición que no solo integra el dato de el ingreso económico, sino las otras cuestiones que hacen al bienestar de las familias y de la vida en particular de cada uno, ¿no? Eh, Hay un estudio que también tiene los enlaces de una institución que se llama CEDICI y también en el repositorio de la UCA, que dice que hay una movilidad social, que eso se da, pero que en esta época está muy condicionada por el origen social, ¿sí? Que persisten, dice la UCA, desigualdades estructurales que limitan el ascenso social. No son determinantes, pero sí condicionantes, ¿no? Si alguien nace en una familia pobre, no es que no pueda salir de ahí, pero si no existe un modelo de contención que brinde oportunidades, es difícil, ¿sí? Que esas condiciones de origen puedan ser superadas si no se generan oportunidades. Y entonces ahí nosotros empezamos a pensar en el valor de las políticas públicas, ¿no? Y no solo de mercado, ¿sí? Nosotros estamos en una época de la Argentina donde podemos comparar y donde podemos observar muy evidentemente, ¿sí? Los modelos de promoción de lo humano, ¿no? Donde las condiciones, por un lado, se plantea que las tiene que generar el mercado, ¿sí? Y por el otro lado, ¿sí? Un planteo de que es el Estado el que tiene que brindar y generar las oportunidades para que ese ascenso social sea posible, sobre todo en aquellos lugares donde los condicionamientos materiales son fuertes, donde las desigualdades estructurales son muy notorias. ¿Sí? Ahí hay un fuerte impacto de los modelos o de cómo se piense el ascenso social. ¿De qué hacemos depender el ascenso social? Yo cuando preparaba esto pensaba eh, en un ámbito más pequeño, ¿no? Que podría ser la organización donde trabajamos, ¿no? Nuestra organización plantea un esquema de ascenso social de quienes la integran, ¿no? Podría ser una pregunta sumamente interesante. ¿Qué decisiones toma la organización, la empresa, la institución donde desarrollamos nuestra tarea
para promover el ascenso social de sus integrantes, ¿no? Bueno, las respuestas pueden ser distintas, pueden ser no, simplemente, la pregunta sería ¿por qué? ¿No? No se implementan. Y si fuera así, que se implementa, bueno, identificar cuáles, ¿no? ¿Cuáles son esas políticas de ascenso social planteadas hacia el interior de esta pequeña sociedad que conforma la empresa, la organización, la institución donde trabajo, ¿no? Hay algunos datos interesantes entre el 2002 y el 2018, que hay una movilidad ascendente entre el 2003 y el 2011, que se dio una expansión económica, y ya tenemos algunos años más. Sabemos que en esa época el comercio internacional, fundamentalmente a partir de la exportación de materias primas como la soja, por ejemplo, los pules de siembra y demás, fue tremenda, ¿sí? Y permitió ese ascenso social, que no es, recordemos, solo en términos económicos que se mide el ascenso social, sino en acceso a los bienes culturales como la educación, el arte, la cultura en general, ¿sí? A los bienes de la salud, ¿sí? El acceso a completar la educación, ¿sí? Pero también plantea, ¿sí? Que la movilidad descendente puede darse, ¿sí? Y aumenta en contextos de crisis, ¿sí? Y además hay una reproducción social, ¿sí? En sectores bajos. ¿Qué significa la reproducción social? Bueno, repetir la historia, no poder salir del lugar o de los entornos de pobreza donde estamos, ¿no? Y entonces ahí volvemos a pensar en la cuestión, ¿cuáles son aquellas políticas públicas, ¿sí? Que generan oportunidades para que esa reproducción social se corte? Lo podemos pensar en términos generales y lo podemos pensar también en términos de nuestra sociedad más pequeña, ¿no? La familia, el lugar de trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué decisiones tomamos, ¿sí? Para no reproducir pobreza, para poder lograr esa movilidad ascendente, ¿no? Y también tener el cuidado porque la clase media, por esa vulnerabilidad que se da en los contextos de crisis, ¿sí? Tiene el riesgo muy real, ¿sí? De descenso social, ¿sí? Hay en este tiempo mucha clase media que ha caído a una clase media baja, es decir, que no solo se han recortado sus ingresos, sino que ha limitado actividades y acceso a ciertos bienes y servicios que antes lo podía hacer y ahora no lo puede hacer. Yo Eso creo es que lo ahora se nota mucho más eso, me parece, una opinión, ¿no? sí, yo Para mí también. hay un poco de, bueno, tiene que ver con esto de cómo se piensa la distribución del dinero, ¿no? De la riqueza más que del dinero, la distribución de la riqueza. Hace un par de meses escuchaba una declaración de el presidente de Brasil, Lula da Silva, que decía que Brasil había crecido su PBI per cápita muchísimo, el Producto Bruto Interno había crecido muchísimo, pero que la pregunta o la noticia no era esa, sino que había una pregunta más fundamental y era cómo se distribuía esa riqueza que había generado la nación, ¿no? Y ahí está el gran problema, el de la distribución, ¿no? Marx ya lo planteaba allá con el concepto de plusvalía. Bueno, ¿quién se queda con la riqueza generada, ¿no? Eh, en aquella época, Marx cuestionaba que la riqueza generada se la quedaba toda el capitalista, la clase burguesa, ¿sí? Y el que ponía la fuerza de trabajo no participaba de nada, ¿sí? De esa ganancia. Esa pregunta sigue teniendo vigencia hoy, sobre todo en economías como la nuestra, que plantea eh, la teoría del derrame. Es decir, cuando nosotros vemos que la mayor riqueza se concentra, o la porción de la sociedad que concentra
el mayor ingreso es solo del 5%, bueno, ese es, y el 85% está en los sectores que reciben menos ingresos. La pregunta entonces es si crecemos como economía, que eso es algo que nosotros escuchamos, que la economía crece en la Argentina, ¿no? La escuchamos. Ahora, la pregunta es cómo se distribuye esa riqueza, a dónde va, porque lo cierto también es que vemos que hay necesidades en un número de personas cada vez mayor, ¿no? Que es un poco lo que ustedes comentan, ¿no? Cuando dejamos de hacer ciertas cosas que antes hacíamos, llegábamos a contar con la posibilidad y hoy no. ¿Mm? Todo esto son publicaciones de la Universidad de Buenos Aires que están disponibles y tienen los links de acceso si quisieran entrar más en detalle, ¿no? Yo creo que Eh, pasa eso, profe, por malas políticas también. bueno, por eso digo, pero ¿qué es la mala política? Son decisiones en términos de desarrollo y de crecimiento. ¿Cómo pensamos el crecimiento? ¿Cómo lo distribuimos? ¿Quién se queda con la ganancia? ¿No? Si pensamos que tenemos que posibilitar el ascenso social o que eso quede librado al mercado, ¿no? Bueno, ¿es un Estado que interviene en la economía o es un Estado que deja al mercado operar con sus propias reglas? ¿No? Son distintos modos de entender, ¿no? Eh, Creo que va por ese lado, profe, que tenemos un claro, Estado que deja que la economía quede librada a quienes tienen la mejor posibilidad de manejar los recursos. bueno, Es Y a un ver, no hay estado un, ausente el que tenemos. Es que no deberíamos hay un tener un control lineamiento. sobre lo Deberíamos tener que... un lineamiento que se cumpla y que cada gobierno que venga siga con ese lineamiento y no que cada vez que viene uno cambie la bocha y empieza todo de nuevo, porque ese es el gran problema que hemos tenido siempre. No tenemos una pauta como para que todos los gobiernos que vengan sigan con lo mismo y de esa forma podamos crecer, porque siempre estamos empezando de Tal cero de cual, nuevo. tal cual. Esto se cambia cada 4 años, es cíclico, y entonces no hay una política a largo plazo, no puede aplicar nada a largo plazo porque todos los gobiernos que cambian las reglas de juego, entonces no podés continuar nada. sí, sí, Es sí, así, sí. Seba. Hay un modelo, a ver, en el caso nuestro, no es una interpretación, son expresiones que se pueden chequear en cualquier formación. Eh, Hay una perspectiva de que el estado de bienestar es una mentira, es decir, no existe y genera más pobreza, ¿sí? Por tanto, ¿qué significa eso? El Estado, como Estado, no puede garantizar, ¿sí? La movilidad ascendente, ¿no? Eso es lo que quiere decir que el estado de bienestar no funciona. Y esa posibilidad se la atribuye al mercado, ¿no? Vía derrame, ¿no? De lo que yo conozco, el empresariado nunca ha derramado a las clases menos pudientes, ¿no? No se ha dado y no hay país, incluso los que tienen mayor índice de liberalidad económica, protegen sus empresas, protegen, ¿sí? Y generan políticas de inclusión y de desarrollo, ¿no? Pero Es que bueno, por ahí, eso es que sí. por ahí lo que pasa es que ningún patrón, hablando de patrón, quiere perder en ningún momento. O sea, Bueno, ahí la pregunta, vamos todo bien hasta que pasa en esta época que, como para decir, tienen pocas ganancias y lo primero que hacen es cerrar una empresa, porque no quieren distribuir, digamos, o sea, no quieren dejársela todo eso a la Y las ganancia. leyes hoy lo favorecen. Ah, obvio. Man, bueno, ustedes saben que en el Congreso ha habido una discusión en este último tiempo de la nueva ley de contrato de trabajo, donde se han modificado algunas pautas históricas de derechos y demás, ¿no? Eh,
Eso tiene que ver con otra cuestión que van a ustedes leer en el texto, que son algunos de los problemas actuales que tiene la Argentina, ¿no? Un aumento de la pobreza, ¿sí? Y de la desigualdad, que es esa brecha entre los que tienen y no tienen, o entre los que tienen más, tienen poco y tienen Pero, nada. profe, pero también hay una cuestión que tiene que ver con la generación en la que vivimos. ¿Cómo se le ha alimentado la mente a la generación en la que vivimos? Hay una alimentación que no es la misma de la que venimos nosotros de poder edificar desde la base del trabajo hacia más trabajo, sino que desde la base, desde el que me dan para poder tener. Y hoy en día estamos en esa generación media que ha desaparecido la mano de obra, que hay muchos que quieren generar, pero que lamentablemente no tienen mano de obra porque hay gente que no quiere trabajar. Y no es que no tengamos los recursos acá en Argentina, tenemos todos los recursos. Y lo peor de todo, que encima a eso le tenés que agregar que se ha abierto el mercado y que en vez de vos generar un producto, te entra un producto que ¿para qué vas a generarlo si te entra un producto que es mucho más barato? O sea, ¿se entiende cuál es el problema de todo Y esto? Creo que hay Bueno, Clau, un pero montón volvemos de... a lo mismo que refería recién Francisco y que refería Sebastián con el tema de las políticas públicas y los cambios de políticas por las implementaciones. Hubo una época de políticas que por eso ahora tenés la generación de cristal o hay tres generaciones, por los estudios que ha hecho el INDEC también, hay tres generaciones que no saben lo que es cultura del trabajo porque viven de un plan social. O sea, volvemos a lo Bueno, mismo que decían ellos, al cambio constante de las políticas públicas o de las políticas privadas, inclusive también, que se generó todo eso y que se perdió la cultura del trabajo o del esfuerzo que venía de antes. Muy bien, bueno, Anaí. Muy eso, bien. permítanme decir una cosita. En términos sociológicos, nosotros vamos a decir que es reproducción social, ¿sí? Es decir, repetimos esa instancia de cultura del no trabajo, fundamentalmente se reproduce más en los sectores más bajos, aquellos que durante mucho tiempo han tenido la asistencia del Estado bajo distintos programas, ¿sí? Pero eso hay que sumarle algo que ustedes también dicen, ¿no? Estamos en un contexto donde tampoco la generación de trabajo, ¿sí? Se está dando, es decir, hay poca oferta de trabajo para que a través de una política pública esa reproducción social de la cultura del no trabajo pueda tener una salida y encararse a un mundo del trabajo, ¿sí? Rafael, Eh, hay Rafael. como un engranaje medio, un círculo medio vicioso ahí, ¿no? Rafael, Marco en la clase pasada habló de lo que hizo en una empresa y realmente eso fue un ejemplo muy bueno, pero ¿qué pasa? La parte empresarial también está en una situación que siempre quiso ganar mucho y no le importó que los empleados también ganaran bien. Yo conozco empresas que sí han hecho como Marco, pero a la larga han terminado, bueno, mal porque de pronto uno de los empleados le hizo una jugarreta y le hizo macana, pero eso sería ideal, pero es muy difícil lograrlo porque están acostumbrados a que sus márgenes son grandes y listo, no quieren repartirla, ¿eh? Y eso porque los gobiernos lo han hecho así, ¿no? Bueno, pero a ver, ahí estamos hablando de un sector privado. Vuelvo a esas preguntas que hacíamos recién. El espacio de trabajo, la empresa, la institución, la cooperativa, la organización donde yo trabajo y desempeño mis tareas, ¿tiene una política de movilidad ascendente de sus trabajadores? Pensémoslo en estos términos, en el ejemplo que daba Marcos en el encuentro pasado. Uno podría decir que si la empresa hubiera tenido en su cabeza este concepto de movilidad ascendente, ¿sí? Hubiera distribuido mejor las riquezas, hubiera seguido ampliando la producción y esa distribución mayor de la riqueza hubiera sostenido la estrategia, ¿verdad? Además de brindar Claro, claro. movilidad ascendente, ¿sí? Pero no sucedió eso en el caso de Marcos, en el caso que contaba Marcos, ¿no? Entonces, esa empresa no tenía entre sus valores promover el crecimiento de sus empleados, sino que tenía un concepto de que la riqueza queda
¿sí? En propiedad del dueño del capital, en este caso, del dueño de la empresa. ¿Sí? Medio como que volvemos a aquellos conceptos viejos de la tensión entre la ganancia que genera el empleado, ¿sí? Que un ejemplo, la verdad que el ejemplo que puso Marco nos sirve para analizar y desmenuzar varias cuestiones, ¿no? Porque la pregunta sigue siendo quién se queda con la riqueza, ¿no? ¿Cómo se distribuye? ¿No? Entonces tenemos empresarios O cómo se súper concentra. multimillonarios, ¿no? Claro, cómo se Perdón, distribuye, cómo Seba, se concentra en realidad. ¿cómo se concentra? Cómo se Claro, concentra en realidad. claro, Debería, porque lo lógico sería cómo se distribuye, pero estamos viendo cómo se concentran y cada vez más tal, concentran. Entonces, tal cual, tal cual. Bueno, ahí la concepción de Estado, ¿no? Si el Estado puede o no intervenir en eso, ¿no? La renta, ¿cómo que se llama? Esta renta especial de los que tienen más dinero en la Argentina, ¿no? Una renta especial. Bueno, es un intento de intervención para una mejor distribución, porque si no tenemos multimillonarios y tenemos pobres de toda pobreza, ¿no? Eh, bueno, estas son parte de las discusiones que pueden hacernos pensar en qué tipo de empresa es en la que queremos colaborar, a la que podemos proponerle ideas. Eh, Podría ser una forma de aumentar la producción, ¿no? Generando estas estrategias. Eh, y entonces entender estos conceptos, ¿sí? De movilidad ascendente, de clase social, de estratificación. ¿Qué significa estratificación cuando hablamos de estratificación? Bueno, todo esto, ¿sí? Que lo tienen en el texto, ¿sí? Para en estos minutitos poder ver 3 o 4 videitos que hablan de esto. Yo lo quería explicar primero para que entendamos mejor eh, los videos que les quiero proponer. ¿Sí? Voy a compartir pantalla. ¿Puede ser? Eh, Denme un segundito, a ver dónde estaba, lo tengo que encontrar. Eh, Aquí, creo que es este. ¿Ven ahí la pantalla? Sí, profe. Sí, sí. Las sí, páginas del profe. Sí, códice. profe. Yo soy Marcos Torres y el día de hoy veremos el tema de la estratificación y las clases sociales. Vamos ahí. La estratificación social y las clases sociales tienen un profundo impacto en la vida de las personas. Estas afectan las oportunidades educativas, el acceso a la atención médica, el trabajo y la calidad de vida en general, por decir algunos ejemplos. Además, también influyen en la movilidad social, es decir, la capacidad de una persona para cambiar de posición en la jerarquía social a lo largo de su vida entre generaciones. La estratificación social es un concepto sociológico que se refiere a la organización jerárquica de la sociedad en diferentes niveles o estratos, en los cuales las personas ocupan diferentes posiciones con diferentes niveles de poder, estatus y recursos. Esta estratificación se basa en diversos factores como la riqueza, el poder, la educación, la ocupación y el origen étnico, y tienen un impacto muy profundo en la vida de las personas y en sus oportunidades. Ahora veamos las clases sociales. Estas son categorías que surgen de la estratificación social y se definen por el acceso diferencial a los recursos y el poder en una sociedad. Estas clases tienden a agrupar a individuos con características socioeconómicas similares y suelen influir en la forma en que las personas van a experimentar la vida y las oportunidades disponibles para ellas. El estatus social se refiere a la posición relativa que una persona ocupa en la jerarquía social de una sociedad. Está influenciado por diversos factores como el nivel de educación, la ocupación, la riqueza, el origen étnico, la religión y el poder político, aunque puede haber
varias. El estatus puede ser percibido por otros y puede venir acompañado de ciertos derechos, obligaciones y expectativas sociales. Por su parte, la movilidad social se refiere a la capacidad de una persona para cambiar su posición en la jerarquía social. Esta puede ser ascendiente, que es mejorar el estatus, o descendente, es empeorar el estatus. Y puede ser intergeneracional, o sea, cambios entre generaciones, o intrageneracional, cambios dentro de la vida de una persona. Es importante destacar que lo aprendido hoy en estos conceptos, tanto la estratificación, la clase social, el estatus y la movilidad, no son iguales para todos y puede estar limitada por factores como lo puede ser el género, la raza y el origen socioeconómico, entre otros factores. Ir tachando. Pero bueno. Vieron algunas de las cuestiones, ¿no? Se menciona, cuando dice etnia u origen, se refiere a lo que nosotros decíamos recién, el lugar donde nacemos, ¿no? Eso puede ser un condicionante fuerte, ¿no? Para el lugar que ocupemos en esa estratificación. Vamos a ver otro más cortito sobre estratificación, que es un concepto que me interesa porque es quizás el más complejo. El de movilidad y el de clase social son más fáciles, pero les quiero mostrar este otro de estratificación que es más cortito que el de recién. ¿Dónde está? A ver si es este. Sí. La estratificación social es la forma en la que se clasifican los componentes de una determinada sociedad. Por tanto, no hace referencia a diferencias individuales, sino de grupos sociales extensos que se reproducen generación tras generación. La estratificación social supone el acceso desigual a los recursos, dando lugar a una jerarquía basada en criterios de renta, prestigio, poder social, género, etnia y edad. La estratificación social no solo hace referencia a las desigualdades entre grupos, sino también a las creencias que sustentan a cada uno y que justifican la propia estratificación, dada la importancia de un grupo hegemónico y la ideología predominante. De esta forma, la estratificación genera identidades compartidas, pues sus miembros reclaman su pertenencia a un estrato social concreto. Cabe destacar que la estratificación es universal, pues existe en todas las sociedades, pero variable, ya que el grado de desigualdad difiere entre distintas sociedades y culturas. Bien cortito, pero para reforzar lo del video anterior, ¿sí? ¿Estamos hasta ahí? Vamos a ver el siguiente video, que es el de, vamos a ver, el de clase social, ¿sí? En un segundito, vamos a poner acá. ¿Qué son las clases sociales? El concepto de clases sociales es utilizado para establecer los grupos en los que se dividen las sociedades. Este concepto se le atribuye normalmente a Marx, pero la verdad es que muchos autores antes, durante y después de Marx han desarrollado diferentes teorías acerca de las clases sociales. En 1852, Marx escribió una carta diciendo que él jamás sustentaría el descubrimiento de las clases sociales ni de la lucha entre ellas, pero que sí consideraba que había hecho algunas aportaciones correspondientes a su contexto histórico. La realidad es que Marx trabajó hasta el fin de sus días desarrollando una gran teoría donde este concepto es fundamental, pero murió cuando apenas comenzaba a escribir el último capítulo del libro tercero de El Capital, en donde se dedicaba específicamente a hablar sobre las clases sociales. Son grandes grupos de personas que tienen la misma relación con los medios de producción, y son grupos antagónicos porque uno de los grupos se apropia del trabajo del otro, a causa de que ocupan un lugar diferente en la estructura económica. Esto quiere decir que la clase social a la que perteneces depende del lugar que ocupas en el sistema de producción, y ese modelo económico que perdura hasta la actualidad es el capitalismo.
Y la verdad es que sigue existiendo hasta ahora mucho debate sobre lo que consideraba Karl Marx una clase social, pero al revisar diferentes citas de toda la obra de Marx, la socióloga chilena Marta Harnecker definió que Marx considera dos clases sociales fundamentales. Y estas dos clases son la burguesía y el proletariado. Existen los que poseen los medios de producción y los que poseen su fuerza de trabajo para venderla y así ganarse la vida. Una es entonces la clase dominante y la otra la clase dominada. Los explotadores y los explotados, los que son los dueños y los que solamente pueden trabajar. Sin embargo, esto no quiere decir que Marx solamente consideraba que existían estos dos grupos antagónicos. También consideraba que existían otro tipo de grupos, pero que no eran exactamente una clase social, sino que podrían ser una fracción de clase o grupos intermedios, como podrían ser los trabajadores administrativos o los abogados. Para abstraer un poco estas ideas sobre las clases sociales, Giddens hizo una caracterización de 4 puntos. El punto número 1 es que las clases sociales son fluidas. Esto quiere decir que no se establecen bajo disposiciones jurídicas o religiosas. El número 2 es que son adquiridas, pero hasta cierto punto solamente. Esto quiere decir que se pueden obtener por nacimiento, pero no nada más así. También puede existir la movilidad social, que esto en la esclavitud, por ejemplo, era imposible. Número 3, las clases sociales se basan en la diferencia económica y en la desigualdad de posesión y control de los recursos materiales. Número 4, son sistemas a gran escala y son impersonales, como la relación que existiría entre un patrón y un empleado. Pero también existe otro concepto que se utiliza para establecer los grupos en los que se divide la sociedad. Es el concepto de estratificación. Con esto se podría caracterizar básicamente lo que podría ser una clase social. Pero también existen otros conceptos. El concepto de estratificación también se utiliza para dividir los grupos de la sociedad. Una de las más importantes teorías acerca de esto fue de Max Weber, quien partió del análisis que hizo Marx, pero llegó a diferentes resultados, pues desarrolló una teoría que no estaba tan polarizada, sino que era multidimensional. Y por esto también mucho más compleja. Según él, las divisiones en la sociedad no solo tienen que ver con la clase, sino también con el estatus y el partido. Considera que puede haber divisiones sociales que no tengan que ver directamente con el modo de producción, como puede ser, por ejemplo, el conocimiento y la cualificación. El concepto de estatus refiere a las diferencias que existen entre los grupos, y que tiene que ver con la reputación y el prestigio que les conceden los demás. Y esto también tiene que ver con el estilo de vida, como puede ser la vivienda, la vestimenta, la ocupación, la forma de hablar, que configuran una determinada posición social. Quienes tienen un mismo estatus conforman una comunidad con determinada identidad. Y Weber señalaba que esto no tiene que ver necesariamente con las relaciones de producción. También es cierto que la riqueza puede proveer de estatus, pero muchas veces esto no es así. El concepto de partido es un grupo de personas que trabajan conjuntamente con un objetivo en común. Comparten orígenes, aspiraciones o intereses, y no necesariamente de clase. Los partidos pueden guiarse por identidades nacionales o religiosas. Las aportaciones de estos dos autores son muy importantes porque nos muestran visiones distintas sobre cómo se divide la sociedad y que en la actualidad siguen siendo interpretadas, aumentadas y debatidas. Y han servido para el desarrollo de nuevas teorías, como las del sociólogo estadounidense Eric Olin, en la que pudo incorporar las ideas de Marx y las de Weber, con lo que consigue mostrar que estas teorías no son necesariamente opuestas y que las teorías también pueden ir evolucionando. Estos solo han sido algunos intentos por entender cómo se divide la sociedad. Bueno, interesante, ¿no? Acá el tema del origen y la reproducción de los mecanismos de pobreza. Y un dato interesante que dice que la riqueza no te cambia el estatus, ¿no? Me hizo acordar un dicho popular, ¿no? Que, ¿cómo es que dice? Que aunque la mona se vista de seda, mona queda, ¿no? Es decir, la riqueza no es el único elemento para hacerte pertenecer a un estatus superior o más elevado, ¿no? En esa categorización, ¿no? Vamos a ver el último de los videitos sobre movilidad social, ¿sí? Un segundito, y con esto ya vamos a ir terminando. La movilidad social es la posibilidad de progresar que tiene cada persona. El futuro de cada quien debe depender de su talento y esfuerzo, y no de la situación socioeconómica en la que se nace. La movilidad social puede ser absoluta y relativa.
La movilidad absoluta refleja el cambio en las condiciones de vida de una sociedad a lo largo del tiempo. El nivel de vida en esta comunidad mejoró cuando llegaron el agua, el pavimento, la luz y el acceso a servicios como salud, transporte y escuela. Hoy las personas viven mejor que sus padres, es decir, hubo movilidad absoluta hacia arriba. Desafortunadamente, la movilidad absoluta también puede ser hacia abajo. Por ejemplo, por una crisis económica o un desastre natural, la vida de las personas puede ser peor que la de sus padres. La movilidad relativa se refiere a los cambios de posición en la escalera socioeconómica de padres a hijos. Cuando Luis era niño, vivía en esta casa con muchas carencias. En cambio, Mario vivía en esta casa con mejores condiciones. Luis quería cambiar su destino, no quería quedarse en la misma posición que sus padres. Con estudio y esfuerzo, se preparó para progresar en la vida. Luis mejoró su posición en la escalera socioeconómica en comparación con la de sus padres. En cambio, Mario, quien no estudió ni se esforzó tanto, alcanzó una posición menor que la de sus padres y fue superado por Luis. La historia de Luis nos muestra que el origen no siempre determina el destino de las personas. Para progresar en la vida y que exista movilidad social, es indispensable que haya oportunidades para todos. Así, con nuestro esfuerzo y talento, alcanzaremos nuestro potencial y lograremos movernos. Bueno, un poco lo que decíamos recién, el origen no te determina, pero en condiciones de necesidad, alguien tiene que brindar las oportunidades, ¿no? Sí. Eh, No te determina, pero te condiciona, ¿no? porque en una parte, sí, claramente. porque esa movilidad social va a estar siempre y cuando la sociedad tenga cierta, ciertas herramientas, el Estado le brinde ciertas herramientas, cierta educación, porque si no se va a generar, si no normalmente, o me parece lo que ocurría antes, que genera una conciencia de clase en el que la persona, el que nacía pobre, se concientizaba que iba a ser pobre toda su vida porque por ahí a lo mejor el Estado no le daba o no llegaban todos los recursos del Estado para que esa persona entienda de que podía salir adelante y que podía crecer y que, ¿se Bueno, entiende? mira, yo les voy a dar una frase que seguramente todos han escuchado, pero es Diciendo una de eso, pero diciendo de lo que decís, Sebastián, porque en realidad muchas personas, a pesar de que el Estado no te brinda las posibilidades que hoy tienen muchos de los individuos dentro de la sociedad, tienen la posibilidad, si quieren, y que de donde uno viene no te limita a que uno pueda salir adelante, si se quiere. Sí, Sí, pero pero tiene que llegar la permítame, herramienta para que esa persona llegue a creer lo que planteas vos, Claudia. sí, ¿Me entendés? Porque permítanme si una cree... Sí, permítanme perdón. una cosita. Hay que tener cuidado porque salir de las situaciones materiales originarias, ¿sí? No es solo una cuestión de voluntad, ¿sí? No es voluntarismo. Digamos, la frase a veces se torna medio romántica cuando se dice el que quiere puede, y no todo el que quiere puede, porque vos podés tener la Tal voluntad cual. y suponete, no sé, te salió la posibilidad de, no sé, un trabajo eh, en el otro extremo de la ciudad, ¿no? Pensemos en las grandes ciudades y demás. Este ejemplo me sirve en una gran ciudad, pero no tenés manera de llegar, ¿no? Digo, gran ciudad donde tenés que recorrer, digo, hay gente que en Buenos Aires se tiene que tomar dos trenes y un colectivo para llegar, ¿no? Si no hubiera trenes y colectivos, por más que la oportunidad al otro lado de la ciudad esté y vos tengas la predisposición, no tenés manera de llegar. Entonces, el acceso a los servicios de comunicación, en este caso de transporte, es importante para pensar en la posibilidad de salir, ¿no? Una exgobernadora de nuestro país afirmó categóricamente,
los pobres no llegan a la universidad, ¿sí? Eh, y esa afirmación implica un concepto de determinación de las condiciones materiales de origen e implica que nadie puede meterse en ese estado de origen. Es decir, nadie puede hacer nada para que salga de esa situación, ni siquiera el Estado, en ese concepto, ¿no? Una ex gobernadora, no sé si se acuerdan, ¿no? En tiempos en que, por ejemplo, se estaba discutiendo la creación de la Universidad en Río Tercero, ¿no? Se Sí, afirmó sí. esa cuestión. Eso implica un modelo de gestión de lo público y un modelo de involucramiento del Estado, ¿sí? En relación a generar posibilidades, y ahí sí lo que dice Claudia, yo voy a coincidir. Cuando vos tenés las oportunidades, pero no tenés la voluntad, no vas a salir nunca de ahí, ¿no? Pero al revés no funciona. Si no tenés las oportunidades, aunque tengas la voluntad, tampoco funciona, ¿sí? Claro, exactamente, tal cual. Por eso, por eso era lo que te decía, si el Estado no llega para educar a esa persona, para que tenga oportunidad, o sea, la persona lo único que se va a generar es esta conciencia de que va a ser pobre toda su vida o no va a poder salir adelante, o no va a poder llegar a tener lo que anhela. Eh, por Bueno, el eso tema yo para, disiento un poquito de lo que decía el Claudia. tema, chicos, chicas, podría ser para quedarnos un buen rato más. Yo simplemente les dejo estos disparadores porque de entre los 54 que estamos conectados, seguramente no todos pensamos igual en relación a este tema, ¿no? Eh, lo interesante es que nos quedemos pensando en esta cuestión y la pregunta hacia el interior de nuestro espacio de trabajo y sobre todo al interior de la tarea profesional que ustedes van a desarrollar en el futuro es cómo generamos oportunidades de desarrollo, de crecimiento, ¿sí? De la empresa y en el marco de ese desarrollo y crecimiento, ¿sí? Cómo generamos movilidad ascendente de sus integrantes, de todos sus integrantes, ¿no? Así que es una pregunta que les dejo como para divertirse un rato con alguien discutiendo o Sí, porque pensando cada uno. ya nos metemos en política. Una pregunta, Rafael. Sí, claro, ¿Va a sí. Es explicar el tema política, de... ¿eh? Sí. Sí, ¿va a explicar el tema del trabajo que queremos hacer? ¿Explicarlo bien? Se los voy a dejar, con lo que les dije por ahora es suficiente, van a tener bien expresada la consigna Bien. en el Entiendo que es generar presente, un... pero básicamente vayan pensando en una situación problemática, ¿sí? Que Sí, inventen ustedes, ¿sí? En el entiendo. interior de un contexto de trabajo y qué herramientas o qué elementos de todos los que hemos visto en los distintos encuentros les serviría a ustedes para enfrentar esa situación y eventualmente proponer una solución. ¿Sí? Profe, otra de las cosas que quería consultar, porque usted habló de grupos de 3 o 4. Nosotros ya tenemos grupos armados de trabajos de los otros, de las otras materias. Si podemos seguir con esos mismos grupos, porque si desarmamos grupos de 3 nomás, porque ¿Y hay de cuántos grupos, son los grupos? ¿Y de cuántos son los grupos que tienen creo que la armados? mayor, no sé, de cuatro, De de cuatro, cuatro. ¿De cuál? 5 nosotros somos. de Hay cinco, los grupos que de más Bueno, 5 por tienen, nada atracción. más, y sí, algunos de 5 que le dieron un poquito de privilegio. pero no más de eso, para Sí, no. no, no más de eso, porque la idea es también evaluar el progreso de cada uno y si hacemos grupos tan grandes, esa cuestión ya se dificulta. Lo consulto con la coordinación y después les aviso. En principio no hay problema, pero yo creo que hasta 4 casi con seguridad, pero déjenmelo que lo hablo con Pame y después se los Pero comentamos. después ¿Ah? nos avisa, profe. Comentamos por a través del grupo que ustedes tienen y ahí le confirmamos el tema. Y después van a tener en la consigna de trabajo bien explicado el detalle de lo que se les pide. ¿Sí? Pero quédense tranquilos, pues sobre todo si van a ser 3, 4 o 5 en algún caso, van a poder construir de manera colaborativa el trabajo, ¿no?
Así que no va a ser ese un problema. Sí les va a exigir revisar los textos, revisar los contenidos, como para ofrecer una solución de abordaje al planteo que ustedes presenten como problema. ¿Sí? Dale, profe. Bueno, chicos, me voy a la otra Bueno, comisión. profe. Les agradezco. Quiero decirles que ha sido un gusto compartir con ustedes. Ojalá en algún momento, en algún tiempo, tengamos la oportunidad de saludarnos personalmente. Pero bueno, ha sido un gusto compartir este tiempo con ustedes, ¿sí? Igualmente, Gracias, Rafael. profe. Muy buena clase. Igualmente, profe. Hasta Gracias, 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 profe. profe Rafael. Gusto. Chau, Gracias Nos chau. por vemos. todo. Chau. Muchas Hasta gracias. luego. Un gusto. Amén. Profe. Chao. Chau, Chao, chau. profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego. Profe, un Rafael. gusto. Tendríamos que organizar un asado, Pame, para poder conocernos, ¿eh? Sí, lo vamos a Sí, hacer. sí, no es mala, no es mala. Chicos, bueno, ahora como todos ya saben, no hay clases con Marcos. Ya, pero No te escuché, Ángel. dale, Em, avanza ahí. ah, Se te escuchó a medias. Bueno, por lo tanto, por hoy estaríamos listos. No sé si tienen algunas dudas en cuanto a cómo se vienen los últimos días. Em, por favor, no me pregunten del examen de seguridad laboral, no quiero armar otro debate. No, para nada, no. No, si querés debatir, no. hablemos de política. Yo, No, no, yo Pame, me comunico Con el con, fútbol, Pame. Se vienen los penales. Pame, me comunico con Lisandro. Sí, ¿O ya, cómo coordino? Lisandro. ¿Cómo estás, Sebastián, vos de salud? ¿Estás bien? Bien, gracias a Dios. En Me casa alegro, ya. me En alegro. casa y recuperándome de a poco. Cuidándote. Pero bien. Y sí, Justamente ahora me di. justo hoy te iba a escribir para ver y para comentarte cómo se venían estos últimos días. Y cuando te escuché que estabas conectado, dije, ¡qué coraje! Ah, No, ya ¿Qué tuve te todo. pasa, Me dieron el Sebastián? alta. Tuve un infarto el martes a la madrugada. Durmiendo me dio un infarto y bueno, acá estamos. Ah, Bien. una Volviste a gilada, te nacer. dio una gilada, digamos. Sí, Giradita, así nomás, lo toma así nomás. sí. Un infarto. Papa. Como si no fuera Según, nada. Una papa. según yo era gastritis. No podía dormir por la gastritis y me dolía fuerte el pecho, el brazo y fui al médico. La desperté a mi señora porque no podía respirar, me llevó a la clínica y bueno, no se te escucha. perdón, ahí está. Cuídate, No, cuídate, le hablé a mi Sebastián. señora y me llevaron a la clínica, reaccionaron rápido, me derivaron a Córdoba, a cardiología ahí al privado y la verdad que una maravilla. Me hicieron todo rápido y me hicieron un cateterismo y me tuvieron que hacer una angioplastia porque tenía dos arterias tapadas y una estaba tapada al 90%, por eso se me dio, por eso tuve el infarto. Así que bueno, me pusieron un stent, me destaparon la otra y acá estoy. Gracias a Dios, bien. No Me te alegra quisieron de mandar corazón arriba, que ¿viste? Te estés mandaron bien. de vuelta, Seba. Cuídate, Y sí, Sebastián. Sí. gracias a Dios, porque mira, bueno. Dijeron, este tiene que seguir, dice. Vamos de vuelta, Sí, vamos de sí, vuelta. sí, ¿Sabes cuál fue la me posta? Le dieron. dijeron, tiene que sufrir con Pelujo el examen de proyecto integrador, así que tiene que estar. Ahí Vos, está. vos- vos te reí. Está todo Mira, grabado, vos dale. sabés que en la terapia teníamos la posibilidad, como yo estaba siempre consciente, digamos, de que me dejaban usar el celular, me dice la enfermera, mientras no llores cuando hables con tu familia o mientras no tenga el volumen alto, me dice no hay drama. Entonces y bueno, creo que ahí fue cuando le mandé a la Pau, te mandé ahí el Sí, mensaje, Pame. sí, sí. Y pensaba en eso, digo, uy, tengo el examen, no me voy a poder conectar, tengo que avisar antes. Que En le el va a contar trabajo al No, tenés que nieto, Seba, si no, avisar. ¿ah? Menos mal que no te conectaste Claro, porque nos dio un infarto a nosotros. Imagínate cuando lo estuvimos haciendo. fue bravo, Lisandro. Bravo, bravo. Bravo, buenísimo. bravo, No Lisandro. queremos que te dé un segundo infarto, así que no te vamos a decir No, nada. no me digan nada entonces. Recupérate Tengo que bien, Ángel. hacerlo.
Ahora lo tengo que hacer solo yo. Claro, Gracias. antes de ustedes por lo menos bueno, se hacían el aguante, ahora Sebastián tiene que hacer sol. Pero Lo bueno, hacemos con Solo. vos, sí, sí, Seba, ya lo no hablamos hacemos con con el profe. vos. Seba, avisa que lo Nos hacemos con conectamos vos. Nos todos. sacrificamos todos por vos, no hay problema. Te Muy bien, acompañamos, gracias. Sebastián. Gracias. Que lo vuelva a Está bueno. tomar y lo hacemos todo de nuevo. Hacemos todo juntos, claro. Claro. No, Es bueno, Por pero lo bueno. hay menos para muchos levantar la compañeros. nota, ¿viste? Hay muchos Está compañeros bueno. que, bueno, lamentablemente van a recuperatorio porque se aprobaba con 5, pero bueno, el examen era de aplicación y bueno, a muchos compañeros les fue mal, así que bueno, van a Ah, recuperatorio. Espero que ahí, bueno, todos puedan aprobar, más vale. Que sí. podamos ir Profe, todos, ¿cuándo es? todo el grupo. No, justamente eso me preguntaban hace un rato. Lo que dijo el profe todavía no lo hablé bien con él. El recuperatorio sería a fines de julio. Así que ya después vemos bien el jueves cuando nos conectemos y el profe hablemos sobre el examen. Dijo que vamos a hablar sobre el examen el jueves. Así que ahí le preguntamos fechas, seguramente fines de julio, dijo. Pero bueno, Sebastián, tu situación es excepcional, así que hablamos con el profe ya en estos días, Ok, mañana seguramente, ok. así que no tenemos problema. Muchas gracias, Pame. No, Gracias, por chicos. favor. Mm. Chicos, ¿ustedes tienen alguna duda? El jueves, no se olviden, es el examen de medicina. El profe dijo que iba a ser fácil, que iba a ser algo accesible, que iba a ser una múltiple opción por el formulario de Google. Así que bueno, que no les iba a demorar mucho tiempo, pero bueno, recuerden que es la única nota de medicina, ¿sí? Y el de Pame, perdón, la proyecto, otra ¿no? clase igual. Perdón, Y Mariana, el de la proyecto. otra. Ah, dos ¿Cómo? exámenes. Dos exámenes, digo, entonces el jueves. Sí. El jueves el examen de proyecto y el profe de medicina no tiene nota, así que dijo que iba a tomar un parcialito. La verdad que no creo honestamente que sea algo complicado. Honestamente no creo que sea algo complejo. Dale, Pame, Eh, gracias. porque él lo dijo como que iba a tomar así un parcialito, un múltiple opción, no se les complique, no cree que es algo difícil. Así que bueno, Bueno, pero él por- es médico, Y capaz que Pelufo dijo lo mismo, que iba a ser algo libre, libre. Pelufo dijo algo No, así, bueno. esto sí. Iba a Tuvieron ser la así. clase, lo tienen de taco. No, bueno, pero el profe dijo que iba a tomar algo de aplicado, o sea que no iba a ser fácil. Así que bueno, ya saben que proyecto no lo subestimen, así que vayan con toda la energía para el jueves. No lo subestimen. O sea que el Dale, jueves Pame. tenemos clase, examen, Vos te examen. lo subestimes o no, Pame, él siempre te da, no te hagas problema. Por eso, pero digo, no subestimen a Proyecto Integrador. Ya saben cómo fue el examen de seguridad laboral, así que no se trata de estudiar las filminas. Para mí lo clave es ver las clases grabadas, que están todas en el canal de YouTube, donde él ahí explica, dan casos, hablan sobre los proyectos de cada uno. Pame, Más que las filminas, vean las clases grabadas. Para mí es la clave. Como estudiante lo digo, ¿no? Aprovechar que están las clases grabadas, que es más... Pame, te Sí. consulto el tema del debate que se había armado, porque si bien nos pasó ya con química el año pasado, y el profe lo pudo rever eso, de que si tenés más de una opción correcta, y por ejemplo, si eran 3 preguntas y te tildaste 2 bien y una mal, el profe de química, por ejemplo, había contemplado el medio punto. Lisandro no lo contempló, o sea, por ahí nos faltaba, ponerle que en una nos faltaba tildar una y se contempló 0 puntos. Qué sé yo, creo que con eso también varios compañeros hubieran podido salvar y que es un poco no ser tan de anularlo todo porque no estaba tan mal la respuesta, que es el mismo debate que tuvimos el año pasado con el profe de química. Sí, pero bueno, el profe de química tenía otra mirada y se dio. El profe Lisandro Pelufo considera que es válido también, ¿no? Lo que él me decía cuando yo también se lo planteé, me dijo que bueno, que por ahí, perdón,
que por ahí cuando es a desarrollar, uno como docente tiene otro criterio a la forma de evaluar las consignas, que si está incompleta pones medio punto, 3/4, pero bueno, un múltiple opción es o está bien o está mal el múltiple opción. Digamos, es la facilidad a la hora digamos, de resolver, pero él no quería hacerlo fácil, tenía algo de complejidad. Porque él me dice, si no, poner eso, la A y la B y la C son correctas, es mera especulación. Y él no quería especulación, él quería que ustedes razonaran y pensaran, y no les quiere tomar contenido directo de una fórmula o de un enunciado, sino que ustedes piensen cómo lo aplicarían. Entonces él me fundamenta Y eso. los dos exámenes, Pame, del jueves, va a ser como así, ¿no? ¿Con opciones Sí. o cómo va a ser? No, el de medicina dijo que iba a hacer un formulario de Google con opciones. No creo que se Y vaya el a sacar otro, ahí. con el Perufo, Y Pelufo también dijo lo mismo. Pasa, chicos, que no... A ver, en esta comisión somos más de 60. En la comisión A son 40 y algo también. Estamos hablando de 110 estudiantes. Corregir 110 exámenes a redactar es complicado. Y creo que en cierta medida la facilidad de por ahí que te tomen un múltiple opción no es el mismo estudio que uno cuando se sienta a estudiar cuando te tienen que tomar algo de desarrollar. Uno cuando te toman algo de desarrollar, estudias más. Como estudiante también, ¿no? Uno cuando sabía que te iban a tomar un examen a desarrollar, no le dabas una leída o una clase grabada. Te ponías y estudiabas y practicabas y demás. Pame, Sí. ¿me escuchas? Sí, sí. ¿Te escucha? Sí, Natalia, se te escucha. Quería hacerte un pedido para Sí. los profes de cuando son múltiple opción y cuando son formularios Google, que se pueda poner la opción para descargar, porque después sirve a la hora del recuperatorio volver a ese examen y ver los scores. En este caso no se podía descargar el formulario, el examen, digamos. Se podía poner imprimir. Sí. Era lo que el profe dijo en ese momento. Pongan imprimir para saber qué respuestas eran Sí, correctas. se podía guardar también. Claro. No lo pude hacer, no me salió la opción. En clases él lo dijo, pongan imprimir, así saben después que a la hora, digamos, de que lo veamos al examen, saben quién, digamos, qué respuestas pusieron bien, Claro. cuáles no. Sí, justamente Sí, estoy diciendo. Pame, a mí, por ejemplo, yo tenía hecho todo el examen y no sé qué hice, qué toqué, que me sacó todo. Me había, incluso tenía tildado cosas que yo no había tildado y ya no lo podía ni siquiera mandar. A varios le pasó eso. A mí se me borró todo lo que había marcado también. Tuve que volverlo a hacer, digamos. Claro, lo que yo por ahí que me han escrito Cuando en le privado, sacó el signo de pregunta que le preguntó a Anaí, ahí como que se desconfiguró todo y a todos los que entregamos después le pasó lo mismo. Sí, Yo claro, después Pame, revisé y no sé si me cambió o no la respuesta, Sí, pero incluso tampoco pude estábamos descargar. Cambiaba entonces no puedo. la de esa pregunta te cambiaba. la de esa sola, Pame. sí, por La de eso, esa sola pregunta, ¿se te desmarcaba o te decía que claro, te faltaba? Nada más. claro, Y por para eso. imprimir no salen opciones, sino que es con el botón secundario del mouse sobre el formulario y ahí podés imprimir como PDF. Eso para guardarlo. Sí, por ahí los que estaban haciéndolo desde el celu no tenían habilitadas algunas opciones que uno por ahí cuando lo hace de la compu sí se puede. Pero bueno, por ahí lo que yo hablaba en privado con algunos compañeros, todas las consultas, dudas o inconvenientes que surgían durante el examen tienen por ahí otra credibilidad o que el profe puede llegar a solucionar en el momento del examen. Distinto es que uno plantee una queja una vez que el examen ya finalizó y mucho más si desaprobó. Entonces, por ahí eso es lo complejo, plantearlo con el profe después del examen, ¿sí? O que las opciones se le destildaban, porque a algunos estudiantes le pasaba y a otros no. Entonces, plantearlo después de clase, de que se le destildaban las opciones,
Eso es lo complejo ahora, porque no hay forma de probarlo, ¿sí? Siendo que a otros compañeros no les pasó, que solamente era, como decía Paola, solamente era la pregunta que tenía como la modificación hecha que le había sugerido Nay. Entonces, todas estas cuestiones, una vez finalizado el examen, es difícil plantearlas porque el profe no tiene cómo comprobarlas. Yo no me Por enteré eso de la nada. mayoría que le decía... Fue todo culpa de Anaí. Estuve tan apurada para entregar que ni me enteré de nada. Es que vos llegaste un poquito más tarde, Claudia, Claro, por vos eso llegaste tarde, no Claudia, estabas. por eso. Y vos ya lo abriste corregido, Claudia, entonces a vos no te iba a Claro. aparecer. Claro, Sí, sí, ese sí. fue el problema. Pero bueno, A los otros nos apareció, a mí también me apareció, tuve que volver a marcar esa porque no estaba. sí, pero bueno, yo entiendo de la ambigüedad de la forma de las respuestas, que uno no sabe si hay una correcta, si hay dos, si hay tres. Yo entiendo, pero el profe lo hacía consciente de eso. Entonces yo no le puedo plantear de que su forma de evaluar no es así, porque él conscientemente hacía eso para Sí, que ustedes igual no lo dijo. especularan con la respuesta. Entonces, es el criterio del docente en su forma de evaluar. Yo no puedo objetar la forma de evaluar. Él es el docente, es su espacio, ¿sí? Por eso es difícil que yo le vaya con una queja posterior al examen, ¿sí? Que el profesor de química lo haya considerado y que haya cambiado, bueno, bienvenido sea, y bienvenido sea para ustedes también. Pero el profe lo hacía consciente a esto. Él no quería que ustedes especularan, él quería que ustedes tuvieran el concepto totalmente aprendido. Una pregunta, Pame, con respecto a Sí, esas clases, ¿se arregló, no? Que la ¿qué semana, cosa? ¿cuándo la vamos? Las clases esas que íbamos a tener, ¿te acordás la que Pelufo Sí, le... el 8. ¿Cómo? ¿El 8 es? Solamente el 8 de julio. Sí, Perfecto, sí. está En el bien. grupo lo subí en ese que era como un recordatorio resumen. Ah, Puse bien, lo bien. de hoy, lo del jueves y lo del el miércoles 8 de julio. Perfecto, perfecto, dale. Todo lo que sea de seguridad y demás se resume al miércoles 8 de julio. Que el Perfecto. profesor Pelufo incluso les dijo que si podían avanzar en la entrega final, ese día se podían sacar todas las dudas que tuvieran en cuanto, o si podían ir avanzando, mandándole mails y demás, ese miércoles se podían sacar todas las dudas en cuanto a la entrega final. Antes para Pame, entregar. perdón. Sí, ¿Qué es lo que es el miércoles? ¿Es una clase horario común o es para un no. práctico o es para... No, pasa que faltaban clases para que el profe Pelufo pudiera terminar el programa, que se extendían del periodo de clases, digamos. Entonces, perfecto. dispuso que, bueno, Sí, el cuatrimestre termina el jueves, pero que él se iba a tomar otro día más para poder terminar con el programa, que era lo que él quería que ustedes, digamos, tuvieran como contenido seguro. Entonces, la clase esa que él quiere dar se va a dar el miércoles 8 de julio, las dos comisiones claro. juntas. ¿Sí? Perfecto. Sí, sí, Después fue va lo a que ver bien el planteó el horario. otro día. Lo que planteó en la Claro, otra, en la última clase que yo estuve, lo había claro, planteado, pero no sabía si habían dicho algo más de que de que ese miércoles, bueno, quedaron en definirlo. Veo que lo definieron que iba a ser claro. el miércoles. Sí, va a ser el miércoles. Va a ser una clase más, digamos. Va a ser una clase más de seguridad y de proyecto, de las dos. Vos mandás después el enlace para la conexión a la Sí, clase. claro, les voy a mandar porque no sé si nos vamos a conectar con este enlace o con el enlace de la comisión A, ya vemos después, pero si llega a ser otro enlace, yo se lo subo al grupo, ¿sí? Y después Perfecto. vemos bien el Y en el horario. horario de siempre. Perfecto. Calculo que sí, de 6 a 8, estimo, no sé bien. Vamos a ver qué nos dice el profe ¿Podés el mandar Ok, jueves. algún gracias. recuperatorio? ¿Podés mandar ¿Cómo, Clau? ¿podés mandar al grupo algún recordatorio de qué es lo que nos falta como encuadrado? ¿Qué es lo que son las últimas cosas que tenemos que entregar? Ya lo paso. Ya lo Lo, ma- pasó. lo mandé al grupo digamos, qué es lo que me faltaría agregarles con respecto a la actividad que me terminó de definir hoy el profe de sociología, porque estábamos viendo, yo le sugerí que fuera en grupo, él lo quería hacer individual, y yo le sugerí que fuera en grupo para que también a él le aliviara la corrección y porque sé que a ustedes también les iba a aliviar en estas instancias finales, por lo menos debatir con alguien más en vez de sentarse solos.
Entonces el profe accedió, me dijo que sí, que le parecía buena la idea y lo quería hacer vencer el viernes. Entonces yo le dije que no, que lo mejor sería capaz que para la semana que viene, porque ustedes el jueves tenían 2 exámenes y el profe muy amablemente me dijo, bueno, le vamos a abrir el viernes a la actividad y le vamos a hacer vencer el martes. Así ustedes pueden tener sábado, domingo, lunes, que ya no va a haber clases, y todos esos Ah, y días también para poder tenemos, debatir con el grupo en cuanto a la actividad de sociología. Después le va a quedar la de proyecto, que el profe ya lo subió, estuve viendo, y la de prevención con Calvagni, que se vence a fines de julio. ¿Sí? Pero Esa no bueno, está subida todavía. no, todavía no. Incluso él dijo, no voy a subir consigna, la consigna está en la clase grabada. Bueno, todos escucharon, por eso Claudia se la volvió a preguntar, que le dijera bien. Él dijo eso, no voy a subir consigna. Y el O sea, la tema es consigna ya la dije, dijo. de hacer una brigada. Claro, de hacer una brigada, qué preguntas, habría que ver bien cómo lo especificó él, pero qué preguntas y demás. Pero el tema era girado en torno a la brigada. Sí, después el Perfecto, formato Pame. que cada uno le daba era como más libre. Claro, habría que ver bien la consigna, pero está en la clase grabada. Él en la última clase lo repitió varias veces, así que habría que ver bien eso, a ver qué fue lo que Sí, el especificó tema era entonces. eso, cómo conformar la brigada y después agregarle algunas otras cosas más. ¿Qué se le Claro. puede agregar? Rescate, un montón de otras cosas. ¿Cuándo está decís la, que lo sube está eso, la actividad de Pame? proyecto. Dijo que me iba a mandar un video para que ustedes vieran, yo el video no lo tengo, no me lo mandó, y dijo que le iba a subir a la actividad, que la fueran haciendo de todas maneras, pero que le iba a subir para que venciera el último día de julio. Eso fue lo que dijo. O sea, lo que les dijo a ustedes fue lo que conmigo no se comunicó por privado, así que es la información que tengo. Sí, yo tengo todo eso, Pame. El 31 Sí, del 7 vence. sí, 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 sí. sí, que él le dijo, ¿cuándo quieren que venza? ¿A fines de julio? Bueno, a fines de julio, dijo él. Pame, permiso, yo me retiro. Dale, Diego, Gracias. gracias, Hasta gracias. luego. Chau, chau. Bueno, Hasta Pame, luego, chao, gracias chao. por todo. Así que bueno, Hasta chicos, Pame. no los quiero demorar más, pero en sí es más o menos eso. Y bueno, estudien para el jueves. Una Las sola clases, pregunta, lo de sociología, ¿lo sube el profesor? sí. ¿Y es Sí, y era para qué fecha era eso? No me dijo acuerdo. que lo iba a subir para que estuviera habilitado el viernes y para que Sí, venciera el martes de la semana que viene. bien, bien, listo. Conmigo había hablado de grupo Pame, de 2 o 3 personas, pero después en Sí, clase dijo que bueno, que a lo mejor podía hacerlo de 4 para no correcto. modificarles mucho en la forma que ya venían trabajando. Pero lo tengo que hablar bien con Correcto. él a eso, el tema de los grupos. Pame, y esto de sociología, como lo vamos a hacer en grupo también, ¿tenemos que cargarlo cada uno o como Pelufo, que lo carga uno No, solo? no. Yo le pregunté y me dijo que no, que bueno, que sí, lo cargara uno solo, entonces él corrige uno solo y después replica la nota en el resto del grupo, digamos. Perfecto. ¿Sí? Perfecto, gracias por el Pero ya dato. después vamos a poner bien las consignas, lo voy a ayudar ahí el profe, pero bueno, tenemos que terminar ahí que me diga de cuántos grupos, si de 2, de 3, de 4, Bueno. pero bueno, serían esas las fechas. El viernes se abre la actividad y vence el martes que viene. Consulta a los compañeros. La última actividad de Pelufo de proyecto integrador modificó también algunas preguntas. Hay que modificar todo el proyecto. ¿Cómo, Jonah? La última actividad que presentó en la plataforma, también hay que entregarla esa y esa la modificó también. Pidió otras cosas que no había pedido Hay que antes. agregar, Sí, John. por eso le digo, porque nosotros empezamos a hacerle y pensábamos que eran poquito y un montón, ¿no? No, es que Claro, en Es como él realidad bastante. hay que explicó, agregar de cada trabajo todas las correcciones que nos hizo, tenemos que agregarle esas partes. Incluso de la última actividad que dejó para que practicáramos, adaptarla a cada uno de los proyectos. Pero en realidad, de cada devolución que nos hacía, por eso él nos decía que con tiempo, después que nos hacía la devolución, fuéramos completando o fuéramos armándolo, rearmándolo el trabajo, porque en realidad ahora ponerte a rehacer todas las modificaciones, y sí, va a ser una banda por todo el material Más, y todas las planillas que hay.
más todas las sugerencias de mejora. O sea, parece que poquito, pero es mucho después. Es mucho, es mucho. Sí. No, lo comento para que se tengan en cuenta y nadie se queda a lo último porque Estamos cuando al empezás a horno. hacer un montón. Sí, con respecto a eso, lo de la actividad para practicar que dicen ahí, está en el material de estudio, está en la parte teórica. Ahí está Pame, la me actividad. desconecto. Bueno, Nahuel, Dale, chao, dale. chao, buenas noches. Chao. Está ahí, en la parte de material teórico, para que ustedes puedan acceder a la actividad, que era para practicar, no era para subir a ningún lado. Así que bueno, vean el material que está ahí en la escuela virtual. En la escuela virtual yo les subí los videos de sociología que me había compartido el profe, también el material de medicina, los videos que vieron en la última clase de RCP, también se los subí para que lo pudieran ver. Así que bueno, pero creo que más allá de las filminas, por ahí escuchar la clase grabada me parece mucho más productiva y enriquecedora que la filmina en sí, que no dice más que un título. Por ahí la filmina como guía, pero está bueno ver las clases grabadas. Sí, Pame, es así. Así que Bueno, gente, Me está reclamando, bueno, Pame. chicos. No, es un lorito parlanchín, que se están recuperando de una bronquitis, así que ahora están repuntando. Todos los niños Sí. están complicaditos. Pame, Sí, estamos todas estas todos son bien. cuatrimestrales o alguna Sí, son sigue. todas cuatrimestrales. No, son todas cuatrimestrales, Ángel. El cuatrimestre que viene tienen otras materias. Creo que estaba viendo, creo que eran 4 o 5 también. 4 me parece que son. Pero son materias, creo que una es práctica profesionalizante, después prevención 3, me parece, algo de relaciones humanas y Por eso, pero capacitación. lo que decía Jonathan, que del trabajo del proyecto, si ahora rendimos el jueves, ya no queda para cargar ningún trabajo, es la última nota. No, él después va a poner una nota del proyecto. Todo total. Claro. O sea, porque él va a tener Porque una yo me nota acuerdo que de... una de las clases le consulté por las correcciones y él me dijo que las correcciones no es que no hacía falta que las hiciéramos, porque era como que él las daba para que nosotros lo quedáramos claros, pero no era como que después teníamos que presentar todo junto. Eso fue lo que yo entendí. Sí, lo que no, yo dijo entendí en que ese iba a momento, poner nota. perdón, lo que yo en ese momento entendí, Ángel, perdón, era como que él les decía a ustedes para que las hicieran a las correcciones, pero no para que lo presentaran como una rectificativa, o sea, no para presentar Exacto. inmediatamente otro igual con las correcciones que él te hizo, pero para que lo fueran haciendo. Eso fue lo que yo entendí de las Eso explicaciones fue que lo que él yo dio. entendí. Claro, pero Pero no lo para que que ahora después que hace, agarráramos todos juntos y mandáramos un paquete con las correcciones hechas. Yo lo Yo que claro, creo entendí. que dijo eso en la clase pasada, Ángel. Por eso estábamos hablando recién con Anaí, que era como bastante. Yo entiendo que el 10 cuando tenemos que presentar todo modifico, o sea, con las modificaciones claro, eso. hechas y ya dejarlo final, ¿entendés? Yo entendí eso. Sí, Claro, sí. yo O también sea, como una entendí eso, presentación como que era un final. trabajo final. Claro, lo que Grupo. o sea, la finalidad de ir haciendo estas entregas parciales es para que ustedes fueran como organizándose y no hacer toda una presentación toda de una. Entonces, y él les iba a ir haciendo estas correcciones para que ustedes fueran, digamos, en forma parcial, viendo cuáles eran las cosas a modificar. Pero no tenían que inmediatamente presentar algo corregido que él te lo había corregido, no sé, el día anterior, sino ir haciendo las correcciones, de modo tal que al momento de hacer la entrega final ya estuviera el proyecto totalmente acomodado de acuerdo a lo que él te iba como marcando. Eso fue lo que yo entendí cuando él explicó. No sé, habría que ver las clases grabadas, qué es lo que dijo. A lo mejor dijo algo diferente. O le voy a Bueno, preguntar Pame, el día de mañana. Incluso dijo que en la clase del 8 nos podíamos sacar las dudas ¿sí? que tuviéramos para Sí, presentarlo el 10. sí, eso también. Sí, sí, eso también lo escuché yo. Chao, Pames, chao a Bueno, todos. bueno, Francisco, Pasen nos lindo. vemos. Chao, Nos Chicos, chao. vemos, ¿tienen chicos. consultas, Chao. dudas? No. ¿No? Yo la única duda es que me esperen. Sí.
Son 3 el mismo día, Sí, sí, en la misma hora. sí, sí. Así. No sé qué decirte, Claudia, porque no lo van a correr los profes. No, bueno, ya sé, pero bueno, por lo menos que me esperen, que no me saquen afuera. Por eso yo te decía una cosa, es que vos ya estés dentro de la sala y el profe se tenga que quedar esperándote a que directamente te tome otro día, eso Sí, sí. sí, Bueno, bastante complejo. que sea lo que Gracias, sea. Pame. Chau, chicos. Nos Bueno, vemos, que chicos, anden bien. nos vemos entonces. Cualquier cosa me Jueves. escriben. Chao. Nos vemos el jueves. Ok. Que Gracias, anden Pame. bien. No, por Nos favor. vemos. Chau, Chao, chau. Pamela, hasta el Chao. jueves. Nos vemos. Chau, chau.